¿Qué pasó con los grandes imperios de la Edad del Bronce? Desaparecieron misteriosamente hace 3200 años. Descubre el enigma de su colapso en este vídeo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento un mundo completamente diferente al nuestro. Un mundo donde imponentes ciudades de bronce y piedra dominaban el Mediterráneo. Hablamos de la Edad del Bronce, un periodo de esplendor y poder para civilizaciones como la micénica en Grecia, el Imperio hitita en Anatolia y el Egipto faraónico. Eran sociedades complejas, con sofisticados sistemas de escritura, impresionantes obras de ingeniería y un comercio floreciente que conectaba diferentes culturas a través de vastas redes comerciales. Piensa en las imponentes murallas de Hattusa, la capital hitita, o en los palacios de Micenas, con sus tesoros y sus misterios aún por resolver. Visualiza los carros de guerra surcando los campos de batalla, los escribas grabando jeroglíficos en papiros, los artesanos creando objetos de una belleza exquisita. Todo esto, un complejo entramado de poder y cultura, se desmoronó en apenas unas décadas. El misterio reside en la rapidez y la simultaneidad del colapso. No fue una simple caída de un imperio, sino un derrumbe casi sincronizado de varias potencias regionales. ¿Qué fuerza invisible, o quizás no tan invisible, pudo provocar tal catástrofe? ¿Fueron invasiones bárbaras, cambios climáticos drásticos, o quizás una combinación de factores que se juntaron para desencadenar una reacción en cadena? Pero ¿cómo era realmente este mundo? Imagina un mapa salpicado de poderosos imperios. En el Mediterráneo oriental, los hititas, con su formidable ejército de carros de guerra, controlaban Anatolia. Al sur, Egipto, con sus faraones y sus vastas riquezas, dominaba el Nilo. Y en la Grecia micénica, palacios imponentes y prósperas ciudades se extendían a lo largo de la costa. Estos imperios no eran islas aisladas. Piensa en las intrincadas redes comerciales que los conectaban. El bronce, el oro, el marfil, el grano, todo circulaba a través de rutas marítimas y terrestres, uniendo culturas y pueblos distantes. Desde las minas de estaño de las Islas Británicas hasta las costas de Siria, pasando por Creta y Chipre, el comercio florecía, creando una compleja interdependencia. Esta interconexión era crucial. La caída de un imperio, o la interrupción de una ruta comercial, tenía un efecto dominó, afectando a otros reinos lejanos. El intercambio de ideas, tecnologías y recursos era tan importante como el comercio mismo, creando una rica y dinámica cultura mediterránea. Pero, ¿qué pasó cuando este intrincado sistema se derrumbó? Pero, ¿qué pasaba al sur? En Egipto tú ves un imperio que durante siglos había sido el faro del Mediterráneo, comenzaba a tambalearse. El imperio nuevo, tras la época dorada de Ramsés II, entraba en una fase de decadencia. Piensa en la inmensa riqueza y poder que los faraones habían acumulado, y ahora imagina cómo ese poder se diluía, poco a poco debilitado por conflictos internos y una economía cada vez más inestable. Las invasiones de los pueblos del mar, esos misteriosos grupos que asolaron el Mediterráneo, comenzaron a presionar las fronteras egipcias. Imagina las olas de guerreros llegando desde el mar, causando caos y destrucción. Pero la debilidad interna de Egipto, la corrupción en la corte y las luchas por el poder, jugaron un papel crucial en su declive. Ya no era la potencia inexpugnable de antaño. La sucesión de faraones débiles, incapaces de mantener el control sobre el vasto imperio, agravó la situación. La administración se volvió ineficiente, las cosechas fallaron, y el descontento popular creció. Tú puedes imaginar el miedo y la incertidumbre que reinaba en el pueblo egipcio, viendo cómo su mundo se desmoronaba. El esplendor del imperio nuevo se desvanecía rápidamente, dejando tras de sí un legado de misterio y preguntas sin respuesta. Mientras Egipto se tambaleaba, al otro lado del Mediterráneo, una civilización floreciente compartía un destino similar. Hablamos de los minoicos, en Creta. Su cultura, tan avanzada para su tiempo, con sus palacios impresionantes y sus obras de arte exquisitas, comenzó a declinar misteriosamente. ¿Qué pasó? Las teorías abundan, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva. Una de las hipótesis más populares apunta a una serie de terremotos devastadores. Creta, situada en una zona sísmicamente activa, sufrió varios eventos sísmicos importantes en ese periodo. Imagina, palacios derrumbándose, cosechas arrasadas, la infraestructura vital destrozada. Una catástrofe natural de tal magnitud podría haber debilitado el imperio hasta hacerlo vulnerable. Pero los terremotos no son la única explicación. Algunos historiadores proponen una invasión de los micénicos, un pueblo guerrero de Grecia continental.
La evidencia arqueológica muestra un aumento de la presencia micénica en Creta hacia el final de la Edad del Bronce. ¿Fueron ellos los responsables de la caída del Imperio Minoico? Quizás una combinación de factores, la invasión aprovechando la debilidad provocada por los terremotos. Y ahora, adentrémonos en el mundo micénico. Imagina ciudades amuralladas, palacios imponentes y guerreros con armaduras de bronce. Micenas, el centro de este poderío, era una sociedad jerarquizada, con un rey a la cabeza y una élite guerrera que controlaba el territorio. Pero su esplendor no duraría para siempre. ¿Qué causó su caída? Las teorías abundan, y algunas apuntan a una serie de invasiones de pueblos del norte, golpes que desestabilizaron el sistema. Otras teorías hablan de una serie de catástrofes naturales. Sequías prolongadas, terremotos devastadores y erupciones volcánicas pudieron haber diezmado la población y destruido las cosechas, generando inestabilidad social y económica. Piensa en el impacto de una erupción volcánica, por ejemplo, en la agricultura y en la infraestructura de la época. La falta de recursos habría debilitado al reino, haciéndolo vulnerable a ataques externos. Finalmente, algunos investigadores apuntan a una combinación de factores. Quizás las invasiones fueron el golpe final, pero un reino ya debilitado por las catástrofes naturales y las tensiones internas sería mucho más fácil de conquistar. La caída de Micenas marcó el fin de una era, un colapso que dejó un vacío de poder en el Mediterráneo oriental. Sus palacios fueron abandonados, sus ciudades quedaron en ruinas y su rica cultura se perdió en el tiempo, dejando tras de sí un misterio que aún hoy nos intriga. Pero, ¿qué pasaba al otro lado del Mediterráneo? Ahí estaba el Imperio Hitita, una potencia formidable con un ejército poderoso y una cultura sofisticada. Imagina ciudades como Hattusa, con sus imponentes murallas y palacios de piedra. Eran maestros del bronce, sus carros de guerra eran temibles y su influencia se extendía por Anatolia y más allá. Sin embargo, este imperio, que parecía invencible, también se enfrentaría a su fin. Diversos factores contribuyeron a su caída. Las constantes guerras de desgaste, tanto internas como externas, minaron su fuerza. Piensa en las luchas por el poder, las rebeliones de provincias y las presiones de pueblos vecinos como los pueblos del mar. La sequía y las malas cosechas también jugaron un papel crucial, creando inestabilidad social y económica. La falta de recursos hizo que el imperio fuera más vulnerable. Finalmente, un golpe decisivo terminó con el imperio. Los ataques de los pueblos del mar, una coalición de grupos marítimos de origen incierto, fueron devastadores. Imagina hordas de guerreros llegando por mar, arrasando con todo a su paso. Hattusa, la capital, fue saqueada y destruida, marcando el fin de un imperio que alguna vez dominó el cercano oriente. Su colapso repentino fue un ejemplo más de la inestabilidad de la época. Pero la caída del Imperio Hitita no fue un evento aislado. Piensa en esto. Mientras Hattusa se derrumbaba, Mycenae, en Grecia, también enfrentaba una profunda crisis. Sus palacios, otrora símbolos de poder, fueron abandonados. Las redes comerciales que conectaban el Mediterráneo oriental, vitales para el intercambio de bienes y recursos, se desplomaron. ¿Una coincidencia? No lo creo. Las sociedades del Mediterráneo oriental estaban intrínsecamente conectadas. Una caída en cadena. Imagina la interrupción del suministro de bronce, crucial para la creación de armas y herramientas. La falta de este metal afectó a todos los imperios, debilitándolos y haciéndolos más vulnerables a las invasiones y a las rebeliones internas. Tú mismo puedes ver la lógica, ¿verdad? Además, piensa en el impacto de las migraciones. Los pueblos del mar, un grupo misterioso de invasores marítimos, atacaron ciudades costeras a lo largo del Mediterráneo. Estos ataques no fueron solo actos de saqueo, sino que desestabilizaron aún más las ya frágiles economías y estructuras políticas. Todo esto se retroalimentó, creando un efecto dominó devastador. Pero ¿quiénes eran estos pueblos del mar? Fueron una confederación de grupos marítimos, una fuerza misteriosa que irrumpió en el Mediterráneo oriental. Sus orígenes son todavía un debate, pero sus ataques fueron devastadores. Imagina oleadas de barcos acercándose a las costas, llenos de guerreros decididos a conquistar. Eran expertos marineros, capaces de navegar largas distancias. Atacaron ciudades costeras, saquearon y destruyeron, dejando tras de sí un rastro de caos y destrucción. ¿Fueron ellos los responsables de la caída de los grandes imperios? Esa es la gran pregunta que los historiadores se hacen. Algunos historiadores creen que sí, que fueron el golpe de gracia que terminó de derrumbar civilizaciones ya debilitadas. Otros argumentan que fueron un factor, pero no el único.
La verdad es que la evidencia arqueológica es fragmentaria y las fuentes escritas limitadas. Así que, ¿qué piensas tú? Pero la llegada de los pueblos del mar no fue el único factor. Imagina, por un momento, el cielo sobre el Mediterráneo oriental. Durante años el sol abrasador no dio tregua, provocando sequías devastadoras que marchitaron los cultivos. Los ríos, antaño caudalosos, se convirtieron en arroyos, dejando a las poblaciones sin agua potable ni para beber ni para regar sus tierras. La escasez de alimentos se convirtió en una amenaza real, generando hambruna y debilitando a los imperios. Y como si la sequía no fuera suficiente, la tierra tembló. Terremotos violentos sacudieron ciudades enteras, derrumbando edificios y dejando a sus habitantes en medio del caos. Las infraestructuras vitales, como los sistemas de riego, quedaron destruidas, agravando aún más la crisis alimentaria. La gente vivía con el miedo constante a nuevos temblores, un terror que minaba su moral y su capacidad de reconstrucción. Para colmo de males, la furia de la naturaleza no se limitó a los terremotos. En algún lugar cercano, un volcán despertó de su letargo. La erupción, violenta e impredecible, arrojó ceniza y gases tóxicos a la atmósfera, oscureciendo el cielo y provocando un cambio climático aún más drástico. Las cosechas fueron destruidas por la ceniza, y la lluvia ácida contaminó las fuentes de agua, dejando a las poblaciones sin recursos y desesperadas. Pero el sol abrasador no era el único enemigo. Piensa en las ciudades, gigantescas y opulentas, pero con una brecha abismal entre ricos y pobres. Los palacios de los poderosos se erguían imponentes, mientras que las casas de los campesinos se desmoronaban, literalmente bajo el peso de los impuestos y la hambruna. La desigualdad crecía como una maleza voraz, asfixiando la estabilidad social. ¿Te imaginas la tensión latente, la frustración acumulada? Esa brecha, esa injusticia, se convirtió en un polvorín a punto de explotar. Las revueltas y las insurrecciones se hicieron cada vez más frecuentes. Los ejércitos, antes poderosos instrumentos de control, se debilitaban por la falta de recursos y la deserción de soldados hambrientos y desmoralizados. Ya no había lealtad ciega, solo un profundo resentimiento que carcomía los cimientos del imperio. La economía, antes floreciente, se desplomó. El comercio, la columna vertebral de estos grandes imperios, se interrumpió. Las rutas comerciales se volvieron peligrosas, infestadas de bandidos y merodeadores. La falta de alimentos y recursos básicos llevó al caos. La gente, desesperada, se volvió contra sus propios gobernantes, contra sus vecinos, contra cualquier figura de autoridad que representara la opresión y la injusticia que habían sufrido durante tanto tiempo. Imagina tú, las rutas comerciales, arterias vitales de esos grandes imperios, de repente obstruidas, el flujo de metales preciosos, de grano, de productos exóticos, se interrumpe. Piensa en el impacto. Ciudades que dependían del comercio exterior para su sustento, ahora se enfrentan a la escasez. Los artesanos, que dependían de materias primas importadas, ven cómo sus talleres cierran. La opulencia se desvanece, dando paso al hambre y al descontento. La interrupción del comercio no solo significaba escasez de bienes, sino también la ruptura de alianzas políticas y económicas. Recuerda, tú, que el intercambio de regalos y recursos era fundamental para mantener la paz y la estabilidad entre los reinos. Sin este flujo constante, las tensiones aumentaron. Los antiguos acuerdos se rompieron, abriendo paso a las guerras y a la inestabilidad generalizada. El colapso de las redes comerciales fue un golpe devastador para la unidad y la cooperación entre los imperios. Para entender la magnitud del desastre, piensa en el efecto dominó. Una ciudad que se derrumba por falta de comercio arrastra a sus vecinos, creando una reacción en cadena. La pérdida de ingresos y la falta de recursos exacerban las tensiones sociales, debilitando aún más los imperios. La gente huye, buscando refugio y seguridad en lugares más estables. Las estructuras políticas se desmoronan bajo el peso de la crisis, dejando un vacío de poder que es rápidamente llenado por el caos. Piensa ahora en el bronce, la base misma de esas sociedades. Herramientas, armas, ornamentos, todo dependía de él. Imagina la dificultad de fundirlo, de obtener el estaño y el cobre en las cantidades necesarias. ¿Qué pasa si esas fuentes se agotan? O si las rutas que llevaban esos materiales vitales se interrumpen. De repente la producción de bronce se desploma, y con ella la capacidad de los imperios para equipar a sus ejércitos, construir sus ciudades y mantener su poder. Esa disminución en la producción de bronce no fue un simple inconveniente, fue un golpe devastador. Recuerda,
Tú que el bronce era sinónimo de poder militar, de estatus social, de progreso tecnológico. Sin él los ejércitos se debilitan, la construcción se paraliza y el comercio se desploma aún más. La sociedad que se basaba en la metalurgia del bronce se tambalea en sus cimientos. La crisis afectó a todos los niveles, desde el artesano que ya no podía crear sus herramientas hasta el rey que veía cómo su ejército se desmoronaba. La escasez de bronce significó la pérdida de armas, herramientas agrícolas y hasta de objetos de prestigio. Imagina el impacto en la agricultura, en la construcción, en la guerra. Todo se ve afectado por la falta de este metal esencial. Era una crisis tecnológica que sacudía los cimientos de toda la civilización. Pero espera, la historia no termina ahí. Nuevas excavaciones en el Mediterráneo oriental están ofreciendo datos sorprendentes. Se han encontrado restos de asentamientos que muestran signos de un colapso mucho más rápido de lo que se pensaba. Imagina ciudades prósperas, convertidas en ruinas en apenas unas décadas. ¿Qué pudo causar una destrucción tan veloz? El análisis de los restos vegetales y animales nos da pistas sobre las condiciones climáticas de la época. Sequías prolongadas, cosechas fallidas. Piensa en el impacto que eso tendría en una sociedad que dependía completamente de la agricultura. El hambre, la enfermedad, la desestabilización social, todo se encadena. Pero no solo el clima jugó un papel importante. Estudios recientes sobre las rutas comerciales del bronce sugieren que la interrupción del suministro de metales preciosos también contribuyó al colapso. Imagina el caos generado por la escasez de herramientas y armas, la pérdida del poderío militar y la fragmentación política que esto causó. Pero, ¿y si te digo que hay más piezas en este rompecabezas? Algunas teorías menos convencionales apuntan a cambios climáticos drásticos como una causa principal. Imagina sequías prolongadas que diezmaron las cosechas, generando hambrunas y conflictos por los recursos. Piensa en el impacto en un imperio que dependía de la agricultura eficiente para su estabilidad. Otra teoría interesante se centra en la migración masiva de pueblos del mar. Grupos de guerreros y refugiados, presionando las fronteras de los imperios, desestabilizando las economías y generando guerras constantes. ¿Te imaginas el caos que pudo generar una ola de invasiones simultáneas? Y no podemos olvidar el impacto de las enfermedades. Epidemias devastadoras podrían haber debilitado a las poblaciones, haciendo que los imperios fueran más vulnerables a otros factores. Imagina una enfermedad que se propaga rápidamente, dejando a su paso muerte y desolación, debilitando la capacidad de resistencia de las sociedades. Pero la caída no fue el fin de todo. Piensa en las consecuencias, amigo. El colapso de esos grandes imperios provocó una reorganización completa del mapa político. Nuevas culturas emergieron de las cenizas, absorbiendo elementos de las civilizaciones desaparecidas. Imagina el impacto en las rutas comerciales, interrumpidas durante décadas, dejando un profundo vacío que nuevas sociedades se esforzaron por llenar. Las innovaciones tecnológicas, aunque interrumpidas, no se perdieron por completo. Muchas técnicas de metalurgia, agricultura y construcción, perfeccionadas durante la Edad del Bronce, fueron adaptadas y reinterpretadas por las nuevas civilizaciones. Tú podrías ver esto como un proceso de reinvención, un reciclaje de conocimientos para crear algo nuevo. El colapso también provocó migraciones masivas, llevando a la difusión de ideas, religiones y culturas. Piensa en ello como una gigantesca mezcla de pueblos y conocimientos. La dispersión de poblaciones y la interacción entre diferentes grupos culturales impulsaron la evolución de nuevas identidades y tradiciones. Este intercambio cultural, aunque forzado, sentó las bases para futuros desarrollos. Así que, ¿qué te queda después de todo esto? Un montón de preguntas, ¿verdad? El colapso de la Edad del Bronce sigue siendo un misterio, un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Pero hemos visto cómo las migraciones masivas, las sequías, las invasiones, todo contribuyó a la caída de grandes civilizaciones. No fue una sola causa, sino una tormenta perfecta de desgracias. Recuerda las teorías que hemos explorado: el cambio climático, las tensiones internas, el colapso de las redes comerciales. Todas ellas juegan un papel, pero ninguna explica completamente la sincronía de la caída. ¿Fue una coincidencia o había algo más profundo? ¿Alguna conexión que todavía no hemos descubierto? Quizás la respuesta se encuentra en la interconexión de estos factores. Lo que sí sabemos es que el mundo cambió para siempre. Las sociedades que emergieron después fueron diferentes, moldeadas por las consecuencias del colapso. Nuevas estructuras de poder, nuevas culturas, todo un nuevo orden mundial.
Y aunque el misterio persiste, cada pieza que encontramos nos acerca un poco más a la comprensión de este evento crucial en la historia de la humanidad. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Si te fascinó el misterio del colapso de la Edad del Bronce, dale like y suscríbete para más. ¿Qué teorías tienes tú? Déjalo en los comentarios.